A continuación, tiene la palabra por el Bloque de la Libertad Avanza, provincia de Santa Fe, el diputado Nicolás Mayoraz. Gracias, señor presidente. Después de la claridad conceptual Gracias, presidente. Le pido, por favor, respetemos al orador. Vamos a respetar a todos como siempre. Después de la claridad conceptual del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, realmente hay muy poco para agregar en cuanto a la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, que han traído ahora quienes ya no saben de qué manera frenar esto, como si fuera un verdadero problema, cuando en realidad, como dijeron recién, no lo es. Obviamente que al agitar el fantasma de los reclamos judiciales, se hace necesario tratar aquí, como se hizo recién, el sentido y alcance del artículo 81 de la Constitución Nacional. Y si bien en la ley de bases este análisis resultaría abstracto, dado que esta Cámara va a convalidar y a confirmar las modificaciones introducidas por el Senado, es necesario decir, como miembro informante, que eso se hace por acuerdos políticos y parlamentarios, no porque haya un impedimento constitucional a insistir en alguno, cualquiera o todos los artículos que fueron modificados, suprimidos u omitidos por la Cámara Revisora. Entonces, como se trata de una discusión que quiere llevarse a la justicia, ¿qué mejor que recurrir a los criterios que aplica la Corte Nacional en materia de interpretación constitucional? Porque es en definitiva el que debería entender en los casos que pudieran llegar a plantearse. En ese punto, debemos decir que la Corte Nacional, el primer criterio que indica para aplicar es el criterio de la literalidad. Si el texto es claro, no necesita de interpretaciones ajenas y debe ser aplicado directamente conforme las reglas del sentido común. El otro criterio que tiene en cuenta la Corte Nacional es el criterio de la aplicación armónica de todo el plexo constitucional. Como decía el diputado preopinante, no es solo el artículo 81, sino todos los que le preceden, los que nos permiten a nosotros entender cómo es el mecanismo constitucional en el proceso de sanción de las leyes. Además, la Corte también dice que hay que tener en cuenta la finalidad que tuvo en cuenta el legislador, en este caso el constituyente, al momento de sancionar la norma. Y por último, en el caso específico de los procesos constitucionales de sanción de leyes, la Corte ha tenido una inveterada costumbre de autorrestricción, señalando que solo las cámaras pueden y deben interpretar el modo en el que se dictan las leyes y en el cual ellos se dan sus propios reglamentos. Esto quiere decir entonces, señor presidente, que lo que digamos nosotros aquí es lo que van a tener que entender los jueces, porque según ese criterio de la Corte, salvo una arbitrariedad manifiesta, debe respetarse lo que dice la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el proceso de sanción de las leyes y en el modo en el cómo interpretamos el artículo 81 de la Constitución. Dicho esto, agrego a lo señalado por el diputado Espert que cuando se reformó en el año 94 el artículo 81, la finalidad precisa fue justamente
agilizar el proceso de sanción de las leyes, que era farragoso y que exigía volver a la Cámara para llegar a una conformidad plena entre ambas. Dentro de todos los modelos constitucionales posibles, nuestra Constitución en el 94 eligió el que le da a la Cámara de Origen un trato preferente en la sanción de la ley. De modo tal que la Cámara Revisora debe cumplir en el procedimiento con lo que dice el artículo 81. Es decir, o rechaza la totalidad de la ley o dictamina lo que quiere. En este punto es muy importante la posición del doctor Eduardo Menem, cuando dice que los dictámenes no son vinculantes. La Cámara de Diputados le dio media sanción a 2 leyes que ingresaron al Senado y que se convirtieron en sus respectivos dictámenes, en los cuales la Cámara Revisora modificó artículos, quitó párrafos, omitió tratar algunos expresamente, introdujo otros y rechazó títulos, capítulos y artículos. Todo eso, señor presidente, está dentro de las facultades que tenía la Cámara Revisora, pero de ningún modo puede interpretarse con ello que la Cámara de Origen queda limitada en su actuación, porque eso no es lo que dice la Constitución en su texto y en su interpretación literal, ni mucho menos en la interpretación de la finalidad que tuvo la reforma del 94. Interpretar lo contrario sería darle un sentido contrario y asintomático y antifuncional del texto de la Constitución, porque le daría a la Cámara Revisora una potestad que el artículo 81 no le da, porque le permitiría a la Cámara Revisora, que solamente puede rechazar en su totalidad una ley, rechazarla parcialmente para evitar que la tome la Cámara de Origen. Con esta argucia, entonces, una Cámara Revisora podría omitir en su dictamen el tratamiento de capítulos o artículos enteros, dejando a la Cámara de Origen privada de la posibilidad de volver a insistir. Y eso no está en el texto de la Constitución. Hay que decirlo con toda claridad. En relación a la ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, como decíamos recién que es necesario atender a la interpretación que hacen las cámaras del texto constitucional, justamente hay que leer lo que ha dicho la Cámara de Senadores cuando se discutió el título 5 del impuesto a las ganancias, donde había 2 senadores, Blanco y Tagliaferri, que pidieron tratar por separado 2 artículos. Se separaron luego de un debate y un intercambio entre los senadores con el presidente Abdala. Se vota el título, se rechaza el título, los diputados insisten con votar esos artículos de nuevo y las partes acuerdan, por iniciativa del senador Mayans, que no podían tratarse porque ya había sido rechazado todo el título. Y el presidente Abdala dice entonces: señores, el título ha sido rechazado por completo, le corresponderá ahora a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no insiste. Más claridad que eso, imposible. Evidentemente, se intenta judicializar la cuestión y es lamentable que quienes se ven derrotados en este ámbito legislativo, en este ámbito parlamentario, pretendan judicializar la política como están anunciando y amenazando ahora. Y mucho peor que lo hagan tratando de involucrar a los ciudadanos, a la ciudadanía que de buena fe espera una ley que le traiga a todos los argentinos los beneficios que estamos esperando desde hace años, no 6 meses, años. Entonces, señor presidente, como conclusión, debo decir que el texto es claro, la finalidad del artículo 81 de la Constitución es clara. Esta Cámara es la única intérprete. La Corte Nacional va a tener que decir lo mismo que dijo en el caso Barrick
en el caso Cristina Fernández de Kirchner y en tantos otros, donde reconoció que es potestad exclusiva de este poder definir el texto, el alcance y la validez, no solo de este artículo de la Constitución, sino de las potestades. Porque lo que están haciendo con esta interpretación algunos diputados, señor presidente, en definitiva, es limitar su potestad. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Petición, Poderes y Reglamentos y los diputados reclamaban de la oposición, del kirchnerismo, reclamaban que no se les quitaran las atribuciones constitucionales que tienen. Y acá vienen con su interpretación a decir, nosotros no podemos tratar un artículo, un título, un capítulo. Realmente incomprensible esa contradicción. Señor presidente, como miembro informante quiero decir que nosotros sí podemos tratar artículos, sí podemos tratar capítulos y sí podemos tratar todos los títulos que estaban en el proyecto original, sea para insistir o sea para aceptar lo que vino del Senado. Culmino, señor presidente, con una frase de nuestro prócer, el general Manuel Belgrano, a quien el presidente de la Nación vino a honrar, como hacía años no se hacía, a mi ciudad, la ciudad de Rosario, frente al Monumento Nacional a la Bandera, que los últimos presidentes no vinieron. Hago mías sus palabras, señor presidente, cuando Belgrano dice, me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Mayoraz.